Antes de arrancar con la teórica, hubo una consulta que, bueno, no sé quién me hizo, pero no lo veo, él me hizo, que es: ¿qué diferencia hay entre un objeto y un TDA y un struct de los que vieron en Algo 2? ¿Sí? En Algo 2 vieron TDAs todos, ¿no? Bien. ¿Y qué diferencia hay entonces con un objeto? ¿Alguien se la juega? El objeto como que viene con sus métodos, cosas, todo dentro de uno, y nomás son como muchas cosas. Bien. El objeto tiene atributos y el TDA no. Más o menos. El objeto, el struct tiene, diferenciamos primero struct de clase, ¿sí? El struct puede tener atributos, pero no puede tener métodos. ¿Está bien? La clase tiene atributos y métodos. El struct en realidad no le decíamos atributos, ¿sí? Eran como propiedades que tiene, que eran como variables dentro del struct, ¿sí? Pero en definitiva cumplían la misma función, representaban el estado, pero no tenía métodos. ¿Está bien? El TDA es, en el caso acá, ¿no?, de que tenemos clases, también estamos representando TDAs. En definitiva, la forma en que lo representábamos en Algoritmos 2 era en Go o en C o en C++. ¿Está bien? Pero en definitiva estábamos representando TDAs. Acá podemos representar TDAs, que son tipos abstractos de datos, pero usando la herramienta de los objetos. ¿Está bien? Antes usábamos la herramienta de los structs. Hay lenguajes que son orientados a objetos y lenguajes que tienen herramientas orientadas a objetos, que tienen clases, y hay otros lenguajes que no. En los dos podemos representar TDAs de distintas formas, ¿sí? La diferencia es, las herramientas que nos dan son las que usamos. Los que tienen clases los podemos representar con clases. Los que tienen struct los representamos con struct y con funciones que reciben esos structs. ¿Está bien? Pero en definitiva, conceptualmente son todos TDAs. ¿Está bien? Son tipos abstractos de datos, son formas de representar algo más grande. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Bien. ¿Todos lo entendieron? Quería comentarlo en general porque creo que estaba buena la pregunta y no había surgido. El struct es como un poco más primitivo que una clase. ¿Sí? Y la clase es como un struct con esteroides. ¿Está bien? Bueno, acá nos quedamos la otra vez, ¿no? Fede se quedó acá el viernes. Bueno, nos quedamos en lo que era clase, que venía después de encapsulamiento. Y acá viene la próxima diapo, que es escribamos una clase, que básicamente es escribir un teléfono celular, pero básicamente ya lo vimos en la práctica, así que esto no tiene mucho sentido. Era hacer un mini ejemplo de Java. Así que vamos a hablar de herencia, que era uno de los pilares conceptuales de la programación orientada a objetos. ¿Qué se imaginan que es la herencia? O alguien tiene una idea, porque alguien ya lo mencionaron, así que supongo que alguien lo vio, pero ¿qué entienden por herencia? ¿Qué heredan? Un objeto hereda atributos. ¿Cómo? Un objeto hereda atributos. ¿De quién? De la clase. Del padre, que es otra clase. Bien, perfecto. Es básicamente eso. Heredar atributos y comportamiento de las clases padres, ¿no? Sí, los métodos también, ¿no? Sí, métodos también. ¿Y por qué? ¿Para qué me sirve eso? La habilidad de escribir como que ya hiciste en una clase. Claro, pero ¿qué logro con eso? O sea, si yo ya tengo la otra clase, ¿para qué necesito hacer una nueva? Porque le modificas cosas. ¿Cómo? Modificas cosas. Exacto, y generalmente ¿qué se le hace? Se agrega cosas, se extiende funcionalidad, ¿no? Entonces la herencia es un mecanismo que tenemos en programación orientada a objetos para extender funcionalidad. No es el único, pero es uno que tenemos a disposición, es el mecanismo de la herencia. Entonces, como bien nos dice acá, igual lo puedo ver acá, es, digamos, reconocer que hay dos objetos que tienen algo en común y que uno se va a basar en el otro para construirse, ¿no? O sea, digamos, acá tenemos el ejemplito de que yo tengo una clase auto, que un auto tiene características particulares, y después yo de ese auto puedo heredar clases hijas, que se llaman subclases, que también son autos, pero tienen otras particularidades, pero se basan en un auto, ¿no? La superclase siempre es más básica
que la subclase. ¿Por qué? Porque es la subclase más algo. Entonces, ¿qué es ese más algo? Ese más algo no necesariamente es que sea más complejo, es que es más específico, si quieren, ¿no? O sea, puede ser que aparte sea más complejo es que tenga más cosas, pero además es que es más específico. Un auto compacto puede ser tranquilo, o sea, yo cuando pienso en un auto puedo pensar en una sedán cualquiera, pero también puedo pensar en un auto de carreras, ¿no? El auto de carreras seguro es más complejo, tiene más cosas. En cuanto igual a cosas me parece mucho más un auto normal, pero digamos son características distintas y son más específicas entre sí, ¿no? Yo cuando hablo de auto, ya hablar de un sedán o de una camioneta o lo que sea, estoy hablando de algo más específico que un concepto de auto, ¿no? Ya hablo de un tamaño distinto, hablo de motores distintos, de precios distintos, ¿no? Entonces ya eso me da mucha más información. Y obviamente a partir de esas subclases, y cuando ya llegamos a un nivel de especificidad particular, ya podemos empezar a instanciar esas clases. Sí. ¿Una clase hija puede volver a heredarle a otra clase? Obviamente, sí. Puede haber un árbol enorme puede haber, así como tenemos auto, podemos después de auto podría heredar de vehículo, si quisiésemos, ¿no? Podría heredar de, no sé, ¿cómo? Transporte, por ejemplo, sí. O de compacto podemos heredar tipo 2 puertas, 4 puertas, tipo lo que sea, ¿no? Que querramos. Depende si hay algo que corresponda a modelar, tipo capaz me chupo un huevo, tipo si tiene 2 puertas o no, entonces no me importa diferenciar si tiene 2 o 4 puertas. Pero por ahí sí, en autos de carreras, porque por ahí ni tienen la misma legislación o no se maneja de la misma forma. Por ejemplo, los autos que son de alta gama no tienen impuestos distintos que los que no son de alta gama, por ejemplo. Entonces ahí, si yo quisiese modelar ese sistema, ya debería contemplarlos como objetos separados. Sí, ahí tenías una duda. Eso es lo que habíamos visto antes de que Lo del número. el íntegro se extiende de la clase número. Exacto, el número es más abstracto que el integer. El integer ya es más específico. ¿Qué es el integer? Es un número entero, o sea que va desde el menos infinito al más infinito en un cierto rango, pero que son valores enteros, no son flotantes, ¿no? Pero un number podría ser también un flotante, y un flotante ya es otro número, ¿no? Tiene características intrínsecamente distintas, ¿no? Si bien los dos son números, ¿qué implica que sea el número? Y el número por ahí es cuantificable, tiene operaciones idénticas, ¿no? O sea, los dos números se pueden sumar, se pueden restar, se puede operar con números, o sea que el comportamiento base está en number, pero después la especificidad está en las clases hijas, ¿no? Bien, por ejemplo, un número entero yo no lo puedo redondear, no tiene sentido. Un número flotante sí, eso ya es más específico de la clase. Bien. Y eso justamente no va a estar en number, porque number, no tiene sentido que, como hay números que son redondeables y otros que no, bueno, no va a estar en number, porque number tiene que ser lo más abstracto posible sobre lo que quiere modelar. Y después de última vamos creando subclases que cada vez van especificando más cosas, ¿no? Pero nada, o sea, después podría haber una clase que sea redondeable y recién de ahí que los flotantes, ¿no? Igual no tiene sentido nadie una clase redondeable, pero para dar un ejemplo. Entonces, nos aprovechamos de que ya existe esa clase para crear clases existentes, como bien dijo el compañero, para evitar reescribir cosas que ya tenemos, ¿no? Porque tranquilamente podría escribir 3 clases separadas, pero si yo logro identificar patrones comunes entre los objetos, lo podría extraer en una clase aparte, ¿no? Que no significa que siempre lo tenga que hacer, o sea, es más cuando hay una relación casi familiar entre los objetos. Bueno, ahí como dice, están las clases superclase o clases derivadas o subclases, ¿no? Y se arma una especie de árbol de jerarquía. Sí, hay un comentario que querés andar anterior. Generalmente lo que define que hay una relación de herencia es que podemos decir es ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un auto de carrera es un auto, ¿está bien? Un auto compacto es un auto, ¿sí? Y a su vez, un Lotus o un McLaren son autos de carrera, ¿sí? Entonces, si yo puedo decir ese es quiere decir que puede ir por el lado de la herencia. No quiere decir que necesite implementarlo como herencia. Puedo hacerlo o no, ¿sí? Pero
va como más para ese lado. Sí, o sea, si decido implementar herencia, tengo que cumplir el principio de es un, ¿no? Perfecto, sí. Y obviamente no es al revés, ¿no? Un auto no es un auto de carrera necesariamente. Un auto puede no serlo de carreras. Así que tiene que cumplirse siempre. O sea, el hijo es un padre, ¿no? Es algo del padre. Bueno, acá está la herencia simple, que es tipo una clase padre, una clase hija. Después, una clase hija puede tener dos padres, esto es raro, porque dicen, che, pero ¿por qué? Porque extiende dos cosas distintas, ¿no? O sea, estoy pensando, un alumno puede ser que herede de persona y que herede de otra, no sé, de, ¿cómo? Bueno, no seamos. Yo sé que ustedes lo son, pero tipo no. ¿Cómo? Sí, pasa que es lo mismo. Sí, pueden tener, no sé, por ejemplo. Sí. Café podría heredar de plantas y de bebidas. Por ejemplo, Sí. está bien, sí. O de bebida, claro, sí, de bebida y de. Sí. Algo así. Sí, lo mismo. Y de caliente, ¿no? Tipo, no sé, cualquier cosa. Pero. Sí, estaba pensando más persona y tipo. Algo de la uva, ¿no? Algo como. Sí, o por ejemplo, un. Legajo. ¿Cómo se llama? El animal es ornitorrinco. Ah. ¿Sí? Que es un. Mamíferos. Es un mamífero, pero a su vez es un. ¿Es un qué? No sé, un reptil, no ni idea qué es. Pero sé que. ¿Cómo? Vivíparo, me parece. Bueno, un vivíparo. No, nosotros somos. Ah, no. Eso. No, pará, pone huevos. Está bien. Entonces. ¿Cómo? O vivíparo. No sé, bueno, ni idea, pero se entiende el concepto. O sea, el ornitorrinco es dos cosas al mismo tiempo. O sea, es un mamífero y además pone huevos. Entonces hereda de esa clase que pone huevos. ¿Está bien? O sea, como que ese es como el concepto. Podría heredar de pato, de castor y de carpincho. Claro, Sí, bueno, algo algo así. Bueno, ese es el caso de múltiple herencia, es el del ornitorrinco. Parent class, acá lo que preguntaba antes, que si existe la herencia en muchos niveles, sí existe, obviamente. Puede haber que de la clase derivada 1, de las primeras subclases, se herede otra subclase, como decíamos, lo de auto 4 puertas o 2 puertas. Después un padre que tiene varios hijos, este es el caso del auto que acabamos de ver, y después que se mezclen todos estos conceptos, ¿no? Donde básicamente yo tengo una clase que se divide en dos y después hay una que combina esas dos cosas. Es un caso medio raro, pero tranquilamente se puede dar. O sea, Java, por ejemplo, nos lo permitiría. Bien, entonces una subclase, como dijimos, es más específica que la superclase. ¿Por qué? Porque le agrega, modifica atributos o métodos, ¿no? Que van en pos de esa especificidad. Entonces, suele ser más compleja o tener un comportamiento adicional, ¿no? Al de las subclases, al de las superclases. De hecho, a la herencia también se la conoce como generalización o especialización, porque estamos especializando sobre un atributo particular de otro objeto, donde nos metemos más a fondo en la descripción de ese objeto. Entonces decimos que también una superclase directa es la cual inmediatamente hereda una clase. O sea, si una clase hereda de otra, esa clase de la que hereda es su superclase directa. Y superclase indirecta es que si yo tengo múltiples niveles de herencia, digamos, si yo tengo el auto de 4 puertas, es un auto compacto, pero a su vez es un auto, ¿no? O sea, que se hereda también sobre la cadena. O sea, podemos decir que cuando decimos es un todo hacia arriba, ¿no? O sea, un animal, una persona es un ser vivo es tipo tal cosa. Claro, exacto. Como que vamos expandiendo más lo que abarca, ¿no? Siempre se va agregando más cosas. Bien, tipos de clase. Dependiendo, esto porque depende del lenguaje, no necesariamente todos los lenguajes lo tienen, pero hay distintos tipos de clase que se pueden dividir entre las que son clases concretas y clases abstractas. ¿Qué son las clases concretas? Son todas las que vimos hasta ahora, ¿no? Es alumno, es materia, es todo lo que es instanciable, básicamente. Lo que tiene como objetivo
que tenga instancias de ese objeto. Es decir, una materia, yo la instancio y hago algoritmos 3, por ejemplo. O alumno, creo a Mati, aunque ya no es alumno. Pero bueno, son clases que básicamente van a tener instancias de esa clase y son las que van a terminar siendo las que ejecuten el código que queremos hacer. Pero por otro lado, tenemos clases abstractas, que las clases abstractas no tienen como objetivo ser instanciadas. Tienen como objetivo representar algo más allá, un concepto, ¿no? Como decíamos auto. ¿Tiene sentido que yo tenga una clase auto teniendo ya cosas más específicas? No. ¿Por qué? Porque ese auto yo le tengo que empezar a especificar un montón de cosas para que pueda empezar a funcionar como un auto. Entonces no tiene sentido que esa clase auto se pueda instanciar, ¿no? Es como una definición casi platónica de decir tipo, este es el auto, ¿no? Esto es un auto. Pero es tipo el concepto que uno tiene del auto, ¿no? Y le describe, ¿qué tiene? Bueno, tiene 4 ruedas, ¿no? Podría tener más, o sea, ni siquiera podría tener, bueno, un auto generalmente tiene 4 ruedas. Pero no definimos ni la cantidad de puertas. Tiene las cosas que son esenciales del objeto, ¿no? Lo que representa la esencia del objeto. Y comportamiento propio de ese objeto. El auto puede andar, ¿no? Arranca, va hacia adelante, va hacia atrás. Después, bueno, puede ser automático, puede ser manual, pero básicamente el comportamiento básico es intrínseco a todos los autos. Entonces, ahí es donde va a ir a parar. Nosotros podemos llevar una clase abstracta. Que justamente no se instancian, pero ya nos declara un poco cómo se va a ver las clases hijas, ¿no? Es como que ya arma una maqueta inicial sobre la cual van a salir moldes más específicos, ¿no? Y una particularidad, hablando de herencia, es que las clases concretas pueden ser superclases de otras clases concretas o subclases de cualquier otro tipo de clase. Es decir, una clase concreta puede tener hijos que son otras clases concretas, pero puede ser hijo de clases concretas o no, o abstractas. En cambio, las clases abstractas solamente pueden ser hijas de otras clases abstractas. Y pueden tener como hijos, o sea, pueden ser padres de otras clases abstractas o ya concretas, ¿no? Pero básicamente la idea es que si yo tengo clase abstracta, clase concreta, acá no puede haber clase abstracta, ¿no? Una vez que concretamos, ya después es todo concretar, ¿no? Es especificar más, pero ya son todas más concretas. ¿Por qué? Porque ya dejamos de tener una abstracción. Básicamente ya dijimos, esto ya es construible, entonces todo lo que venga acá abajo también tiene que ser construible en la realidad, ¿no? O sea, tiene que poder ser instanciable, porque no tiene sentido que de la nada volvamos a una abstracción mayor cuando estamos definiendo algo más específico. Si ya es algo concreto, o sea, no puedo decir que algo de abajo es algo que no es concreto, o sea, ¿no? Es medio raro. Entonces, lo pueden pensar así como en la jerarquía, siempre que van todas las clases abstractas primero, hasta que en algún momento llegue a una clase concreta y ahí todo tiene que ser concreto. Bien. ¿Alguna duda de herencia? Me dirán, ¿para qué sirve? Bueno, no es para extender funcionalidad, ¿no? En términos prácticos de lo que ya vieron ahora, es para reutilizar código, ¿no? También. O sea, en términos básicos es eso. No tener que volver a reinventar cosas cuando ya yo identifiqué cierto comportamiento de un tipo de objeto, una familia de objetos, bueno, yo defino eso en una clase de eso y ya lo tiene ahí. Y todos los que yo defina que son parte de esa familia de objetos, o sea, que son van a heredar de ahí y van a heredar ese comportamiento. Sí. ¿Una superclase tiene padre? Sí, puede tener padre. ¿Esa superclase a algo bien? O sea, es una familia, es como que vos tenés padre y tu papá tiene papá. Bueno, es eso. Es tipo, vos sos una subclase de tu abuelo, ¿no? Por él. Bien, ¿alguien más tenía alguna duda? Bueno, no. Sí, no sé si vieron tipo, voy a saltar con cualquiera, ¿no? Pero vieron en biología que cuando, no sé, las plantas tienen un nombre, ¿no? Y Claro. ese nombre hereda, o sea, es algo súper específico que identifica solamente esa planta, pero a su vez está compuesto como hay como un árbol, que hay como un nombre un poco menos específico que está arriba, que agrupa distintas plantas. Y a su vez hay otro nombre que está más arriba, todos en latín, que no se entiende un choto, pero que está más arriba, ¿sí? Y agrupa más plantas. Entonces, ese es el caso de la herencia. ¿Está bien? No sé si ubican la referencia que estoy haciendo, capaz no lo ubica nadie,
Sí, pero o, bueno, o nada, animales, o sea, Claro, todas son animales. familias de familias de familias, hasta que llegás a tipo un microbio, ¿no? Tipo, Claro. o algo así. No creo que llegue tanto, pero sí, se entiende, ¿no? Tipo, es bueno el ejemplo de que es más o menos la misma de cosa, porque de hecho si quisiésemos modelar eso seguramente es un gran uso de herencia, porque todo es ¿no? Y de hecho, si se fijan en todo eso, las clases concretas son las plantas que están al final de todo. Todas las otras no existen, o sea, vos no podés ver esa planta. Simplemente podés ver la última, la que está en la hoja. ¿Sí? Todo el resto son, no sé, como nombres más genéricos, ¿sí? Que agrupan. Exacto. Claro, son especies, Exacto. bueno, puedes decir tipo, a ver, tráeme no sé, no tengo ni idea. No sé, Fede es el que sabe plata. No, yo no sé. Justo Fede no vino, boludo. Una conífera. Una colífera, boludo. Claro, Ponele. No te va a entrar, es un suculenta. claro. Sí, estaba pensando en animales, pero no me sale. Bueno, no importa. Claro, bueno, ponele. Claro, no puedo distanciar un mamífero, porque puede ser 800, ¿no? Tipo, no. Claro. ¿Cómo va a salir? Tipo, tiene 8 patas, tiene 3 cabezas, ¿no? Pero No sí sé. puedes instanciar un perro, Sí. que es la clase concreta. Pero no puedes financiar un primate. Claro. No, claro. Bien. Polimorfismo. Hablando de latín, justamente viene de poli, muchas, y morfos, formas. No sé si es latín o es griego, pero bueno. Tiene más pinta de griego. Sí, suena que. Pero bueno, ¿qué es el polimorfismo? Es básicamente el software en general, no solamente en programación orientada a objetos, es el de decir que se brinda no vean el meme tipo antes si no llego, yo te quiero explicar el meme. Es brindar una única interfaz para múltiples entidades o tipos de datos, ¿no? Que, como bien dijimos, o sea, no es algo de programación orientada a objetos necesariamente, es algo que sí ya existía y que la gente de programación orientada a objetos dijo, che, esto está buenísimo, llevémoslo como un concepto fundamental de la programación orientada a objetos. Entonces se volvió como algo canon del paradigma. Y polimorfismo hay diferentes formas, de hecho ya van a ver, ahora vamos a ver algunos ejemplos de que hay polimorfismos que ustedes ya utilizaron sin darse cuenta, pero está presente en múltiples ramas de la programación. Y es justamente como alguien interpreta un mensaje, ¿no? O sea, no es lo mismo decirle a que el veterinario te diga hora de dormir que una niñera, ¿no? Tipo, básicamente. Ahora sí, ya no tiene sentido explicar el meme, pero... No, y tenía uno mucho más polémico, pero no lo quise poner, que era básicamente... No lo voy a decir. No, después lo cuento, cuando apaguemos la grabación. Bueno, los tipos de polimorfismo. Polimorfismo ad hoc es cuando el mensaje enviado es una función, en este caso, o sea, siempre que estamos hablando de mensajes, y como nosotros vamos a ver Java, estamos hablando de funciones, ¿no? Porque hay otro tipo de mensajes, pero no lo vamos a ver en esta materia. Contiene ambigüedades para referirse a el mismo nombre, ¿no? Digamos, yo tengo dos funciones que se llaman agregar, pero no hablan de lo mismo, ¿no? ¿Qué cambia de una de otra? Una devuelve algo y otra no. Una devuelve algo y otra no. ¿Y qué otra cosa cambia? Sí, firma. Lo que recibe, claro. O sea, cambia la firma básicamente, pero la función se llama exactamente igual. Ahora bien, los lenguajes de programación más modernos, en su momento no se podía, pero básicamente la firma de la función completa es lo que identifica a la función. Pero si tranquilamente yo podría hacer un lenguaje de programación que se guíe por nombre únicamente. Entonces ya si tengo conflicto de nombres, no puedo desambiguar, siempre tengo que hacer tipo función agregar para aplicación, ¿no? O tal cosa. Pero bueno, hay un montón de lenguajes ya de mucho más alto nivel, casi todos los que vieron, que ya esto lo tiene resuelto, ya saben por atrás cuál usan. ¿Por qué? Porque después cuando ustedes la van a ejecutar la llaman con un parámetro específico, ¿no? Entonces ahí ya sabe qué le tiene que devolver, ¿no? Distinto si yo tuviese tipo una función que no recibe ningún parámetro y yo le digo y tienen tipos de devolución distintos y ahí no va a saber qué hacer, ¿no? O sea, de hecho por ahí le tienen que especificar a ustedes.
Porque también el lenguaje, que bueno, te soluciona un montón de cosas, pero también en cierto punto dicen, bueno, para, ya, flaco, no puedo discernir entre lo que me estás diciendo. Tipo, tenés que ser más específico. Y les va a pasar porque en algún momento tienen que especificarlo para que el lenguaje mismo sepa a cuál te estás refiriendo, ¿no? O sea, yo puedo decir una función que sea, dame un número y una devuelve un integer y otra devuelve un flotante. Y la función se llama igual, dame un número. ¿Y cómo sabe cuál es la que quiere llamar? Y bueno, depende, si yo a la variable a la que se lo estoy asignando el valor de retorno es un flotante, va a llamar a una. Porque identifica, bueno, es el valor del retorno y el lenguaje por atrás dice, como el lugar donde lo va a guardar es un flotante, yo tengo que llamar a la que devuelve un flotante, ¿no? Pero funciona así, pero en realidad es como que no tiene una especificidad muy grande. Pero bueno, los lenguajes de programación lo permiten. Acá está el ejemplo donde yo tengo, por ejemplo, el teléfono celular y en el App Store busco WhatsApp y después tipo hago un contacto que es Roger Martínez y digo celular, agregar Roger. Y también puedo al celular agregarle la aplicación WhatsApp, ¿no? O sea, y la operación claramente es distinta, o sea, pero las dos se llaman agregar. No, pero no tienen nada que ver una con otra. Pero bueno, el hecho de poder llamar a funciones del mismo estilo y que se interprete por el lenguaje de programación es un tipo de polimorfismo. Se llama también polimorfismo por sobrecarga. Es más típico de los lenguajes compilados o tipado estático. ¿Por qué? Porque lo tiene que resolver antes, porque no puede llegar a ese momento y decir tipo, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Generalmente el lenguaje compilado ya sabe, cuando lo compila, ya ahí sabe lo que tiene que hacer, y si no sabe entenderlo en ese momento, te va a decir, no, especificame más. Entonces ahí ya directamente te escupe el mensaje de error antes. Los lenguajes que son interpretados permiten también por sobrecarga, pero posiblemente te encuentres el error en runtime, ¿no? Entonces no es tan amigable en ese caso. Pero se puede hacer, lo va a hacer en tiempo de ejecución. ¿Qué pasa? Que bueno, te puede decir, tengo un conflicto para entender a cuál te estás refiriendo y querés llamar. Sí. ¿Puede ser que sea una mala práctica poner el mismo nombre de las funciones? No, o sea, ponele ahí en agregar, es casi, te diría que imposible que no haya dos funciones en el mundo que se llamen agregar. Porque, ¿cuántas cosas tienen agregar? Puedes ponerle agregar a una lista, puedes ponerle agregar a una materia, puedes ponerle agregar a un alumno. No tendrías que ponerle a... Agregar alumno, pero no termina nunca. Tipo, puedes decir agregar materia y por ahí justo tenés una librería que es tipo que ya tiene un agregar materia. No, es como que eso se resuelve por scope, digamos. O sea, no hay otros mecanismos por los cuales se resuelve, no es una mala práctica. Sí, dentro de tu mismo código, o sea, no pongas en el mismo módulo 80 cosas que llamen igual, pero entre módulos distintos es imposible, tipo. De hecho, cuando Mati hizo lo de la sugerencia de Java, vieron que decía qué lista querés importar, decía, bueno, ¿cuál querés? Tengo un montón, agarrar la que quieras, porque todas se llaman igual, todas se llaman list. Entonces, tipo, ahí mismo IntelliJ te dice, mira, no te lo puedo resolver, elegí vos. Si no hay múltiples opciones, agarra la que obviamente resuelve, la única la que resuelve. Perdón, a mí no me quedó muy claro qué es por sobrecarga. ¿Cómo que es por sobrecarga? O sea, Yo sobrecargo un nombre, o sea, lo cargo de más. O sea, cargo el nombre que ya está tomado, pero sigo sumándole tipo funciones que se llamen igual. Pero ¿cómo se resuelve? Y se resuelve por resolución implícita de datos. O sea, igual esto se llama polimorfismo justamente, el hecho de poder resolver esas cuestiones. Si no se pudiese resolver, no implementaría polimorfismo. El lenguaje. Bueno, ese es un tipo de polimorfismo, es el más común y es el más típico. O sea, ustedes también tenían en sus TDAs, podrían hacer tipo en los que hacían en Go, tranquilamente podrían haberle puesto agregar a una lista y agregar a un árbol binario, ¿no? Tipo, no cambiaba nada. Después depende si hacían árbol.agregar que si hacían lista.agregar. Bien. Paramétrico. Perdón que tengo que leer esto porque yo no me acuerdo cómo se llama cada uno, así tengo que más o menos entender. Permite escribir genéricamente a un método para que cuando se desee invocarlo con distintos tipos de datos que se espera manipularlos de igual manera, se instancia una nueva versión de ese método para ese tipo de datos. Ok, esto es lo que se llama, para los que hicieron con Java y para también los que hicieron con C++,
No sé si alguien no cursó algo 2, ni en C++ ni en Go. Alguien que haya cursado en algo que no sea en C. Ok, bueno, vos no lo viste, perdón. Pero la gente que trabajó tanto en C++ como la gente que trabajó en Golang, esos dos lenguajes ofrecen un mecanismo que se llama, depende el lenguaje, justo creo que en Golang se llama generics, en C++ se llama templating, que es básicamente yo no defino una implementación específica de un objeto o de un dato, sino que lo parametrizo para que después, si yo lo quiero utilizar para enteros, para listas o algo, generalmente para TDAs es muy común eso, ¿no? Porque yo quiero que una lista, un vector, un hash o lo que sea me sirva para distintos tipos de datos. Entonces yo lo generalizo con una herramienta de programación. ¿Qué hace por atrás? En realidad lo que hace por atrás el lenguaje de programación es tipo dice, vos querés tipo hacerlo para ints, bueno, te lo copio exactamente todo lo que hiciste y reemplazo en todos los lugares donde puse el valor genérico y le pongo int. Y después cuando querés hacerlo para hash, agarra otro cuando lo quieres hacer para otro tipo de datos, tipo strings, agarra exactamente lo mismo, reemplaza todo donde dice string y lo pega. O sea, básicamente duplica el código, pero lo hace el lenguaje de programación por nosotros atrás. Eso para que nosotros no tengamos que tenerlo en distintos archivos, todo lo que hace. Pero básicamente, si yo lo hago para distintos tipos de datos, bueno, se me va a generar una resolución para cada uno de esos tipos de datos, lo cual implica que va a haber más memoria ocupada en eso, pero bueno, es una ventaja en el sentido de que si lo tuviésemos que hacer, nosotros también ocuparía memoria y aparte así nos evitamos tener que hacerlo cada vez que queramos un tipo de dato nuevo. Por ejemplo, no podemos adelantarnos a todos los tipos de datos que podemos querer guardar en un TDA, ¿no? La idea es que sea genérico justamente. Bien. Por eso te decía que en C lamentablemente no está, porque bueno, es un lenguaje mucho más antiguo y obviamente no apunta a eso, apunta a que sea de más bajo nivel y no tiene ese mecanismo. Pero bueno, los que vieron Go y C++, y ahora van a ver con Java, van a ver lo mismo. Esto es generics, en Java se llama también generics, y básicamente la forma de decir, como yo tengo un box, podrían llamarlo lista o lo que sea, lista enlazada, de T, donde dicen ¿qué es T? Bueno, T es un número, por ejemplo. A ver, acá no podrían poner nada, ¿no? Esto es una especificación extra que dicen, ok, yo quiero poder boxear, existe este tipo de box en muchos tipos de lenguaje, es básicamente poder encapsular un objetito en otro, básicamente para poder operar atómicamente con este objeto. En este caso nosotros queremos solamente permitir boxes de números, ¿no? O sea, queremos que los boxes sean números nomás. ¿Por qué? Porque tenemos un increment, ¿no? Un método de incremento en el box que obviamente nos serviría para strings. Entonces, todos los test, todos los tipos de datos para que yo voy a permitir que exista una implementación de box, va a tener que extender de un número. Entonces acá yo puedo crear un box de integer y le digo a cada new box y me creo un integer box, donde acá ya lo puedo setear 20, le puedo incrementar 10 y puedo obtener el valor. Pero tranquilamente podría haber hecho box de float o de double y es lo mismo y hago exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si intento hacer box de string? Para romper, porque este extends no me lo permite. Salvo que string extendiese de number, pero no extiende de number, ¿no? Porque no es un number. Las listas usan esto, todos los tipos de datos, todas las colecciones usan esto. Sí, si se acuerdan, cuando había creado la lista, que había creado una lista de materias en la práctica, vieron que hacía list y entre chiquitos materia. Era justamente esto. Bien. Esto es un mecanismo que tienen algunos lenguajes. Últimamente ya todos los que ofrecen cosas de objetos lo tienen. Y no solamente objetos, también TDAs, ¿no? Go lo tiene y no es solamente objetos. El lenguaje, o sea, no tiene tantas cosas el lenguaje. También existe el polimorfismo por subtipado o por interfaces. ¿Qué sería el subtipado? ¿Qué vimos hoy que tenía la palabra subclase? Exactamente. Entonces, pensemos esto, ¿no? Yo tengo el método que se llama, tenía la clase abstracta auto, que el auto dijimos tiene un método de encender, un método andar o de doblar a la izquierda, doblar a la derecha, por ejemplo, cualquier cosa. Las clases hijas
van a heredar exactamente los mismos métodos. Entonces, va a haber polimorfismo en el sentido de que yo puedo invocar para un tipo de auto, por ejemplo, yo instancio un... ya no me acuerdo los nombres de los autos. ¿Cómo? Una Ferrari, por un lado, y después instancio un McLaren, bueno, es el mismo tipo de auto, ese era el nombre que me acordaba, el McLaren. Pero también instancio un Toyota Etios, por ejemplo. Y los dos van a tener el mismo método de encender, pero claramente estoy hablando con autos distintos. Pero yo puedo indistintamente, si yo digo, estoy trabajando con un auto, no me importa qué auto sea, yo le digo encender. Y no importa, o sea, básicamente por atrás se va a entender a quién le estoy hablando y cómo se tiene que comportar ese objeto. Porque no me importa a quién se lo estoy diciendo, el mensaje se interpreta igual. En ese sentido es polimórfico. ¿Se entiende? O sea, el mismo mensaje, independientemente del receptor, va a tener una respuesta, ¿no? Y la respuesta va a ser distinta posiblemente. O no, puede ser la misma. Porque no sé a quién le estoy hablando. O sea, no me importa a quién le estoy hablando, porque es un subtipo y debería poder implementarlo, porque justamente estoy pensando que le estoy hablando a un subtipo de algo, ¿no? A un subtipo de auto. A un string no le voy a decir encender porque no entiende nada, no es un auto. Pero a un auto sí le puedo decir encender. Entonces, básicamente, bueno, vamos a ver la definición. Es cuando hay dos objetos que implementan la misma firma, independientemente de a quién le mandemos el mensaje, los dos van a ser capaces de poder interpretarlo, en este caso un auto deportivo o un auto compacto, y accionar correspondientemente, a priori de dos maneras distintas. Esto es exactamente lo que dije recién, porque lo escribí yo hace 3 semanas, así que te pego, tipo dije exactamente lo mismo. Este tipo de polimorfismo es el más común e importante en la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque justamente las herramientas que nos da la programación orientada a objetos, que es herencia por un lado, y por el otro son las interfaces, que eso es lo que todavía no vimos, pero lo vamos a ver ahora, son propias de la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, esto es lo más común que van a ver de la programación orientada a objetos, de lo que hablamos del polimorfismo. Bueno, está el polimorfismo por subtipado, que es el que acabamos de hablar, es cuando dos objetos pertenecen a la misma jerarquía de clase, herencia, y sobreescriben el método de una clase privada, ¿no? Y está el polimorfismo por interfaz, que es cuando dos objetos implementan la misma interfaz, aunque no sean de la misma clase de objetos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué más se puede encender, además de un auto? Una fogata, un tractor, un foco. Perfecto, dijeron todas cosas totalmente distintas. Claramente no son la misma cosa, o sea que no son... no es polimorfismo por subtipado, pero sí es polimorfismo por interfaz. ¿Qué sería por interfaz? Porque todos implementan la interfaz, todo eso que dijeron, implementan la interfaz encendible, por ejemplo, que es que se puede encender. ¿Qué es básicamente una interfaz? Bueno, igual acá, justamente, primero se ve el tema de lo que decíamos, es una jerarquía de conexiones. Por ejemplo, arranca todo desde iterable. Esto es una interfaz, esto es una interfaz, esto es una clase abstracta, esto es una clase abstracta, esto es una clase concreta. O sea, acá no se ve un choto, pero acá tipo las clases abstractas tienen dos cositas al costado y las clases no abstractas no. Eso igual en el IntelliJ lo va a figurar igual. Y las interfaces se definen con una in, ¿no? Tiene sentido. Entonces, este es un árbol de un array list, tipo es toda la familia de array list, ¿no? El array list es el tipo más específico que el concreto, y vemos hacia arriba que es todo lo que implementa o extiende, ¿no? Las líneas azules son que extiende, o sea que tienen herencia, esta es la herencia de array list, y las líneas punteadas verdes son que implementa. ¿Qué significa que implementa? Bueno, acá vemos una muy específica, que es que list implementa lista. ¿Qué sería que implementa lista? Clase lista, que tiene ciertos métodos, y array lista la implementa. Exacto, pero fíjense que lista no es una clase. Lista es una interfaz. ¿Por qué? Porque la lista es un concepto. Es un conjunto de operaciones. A nosotros nunca nos importa cómo se implementa la lista, entonces no tiene sentido que sea una clase, la lista. La lista es un comportamiento, ¿no? Es tipo, una lista tiene que poderse apendear, tiene que poderse ver el primero, tiene que poderse iterar, por ejemplo. Eso es una lista. ¿Se entiende? Sí. En cambio, un abstract list sí ya es más específico
y sí merece una clase concreta porque ya tiene cosas, ya si van a la definición de abstract list en Java van a ver que ya tiene cosas resueltas de código de implementación concreta. Tipo métodos. Métodos, exactamente. Pues si se fijan, abstract list también implementa lista, pero ya algunas cosas las tiene resueltas. Es Sí. una clase completa, pero se llama abstract. O sea, no es una clase. Perdón, es una clase abstracta. Es una clase, perdón, pero no es una interfaz. Ahora vamos a ver qué es una interfaz, porque lo tengo en la próxima diapo. Bueno, dijimos, esto es por subtipado. Básicamente tenemos una clase abstracta que es mascota. De vuelta, mascota no es nada. Yo si te digo tengo una mascota, no te puedes imaginar si es un perro, un gato, nada. Pero todas las mascotas pueden saludar. Ponele. Entonces yo puedo puedo crear una clase perro que extiende de mascota. Está al revés. Lo hice al revés, lo soy un tarado. Esto es al revés, esto es public class perro extends mascota. Que básicamente yo defino un constructor para el perro y yo le digo al perro saluda y me va a decir, wow, soy tal perro, juguemos. Mientras que yo si lo hago para el gato me va a decir, me chupa un huevo, no me molestes a mí que soy tal, ¿no? Que tiene sentido porque así se comportan los gatos. Así que, como ven, acá hay dos clases que heredan de la misma. Clase abstracta, que es mascota, pero el comportamiento, y las dos implementan saludar, entonces yo le puedo agarrar una mascota cualquiera y le digo salúdame, y depende si es un gato o un perro, me va a saludar distinto, ¿no? Pero yo al principio no lo veo, es como que la mascota está atrás de la puerta y le digo salúdame, y voy a escuchar una respuesta que depende de quién me la dé. Bien, y vamos a ver lo que es interfaces, que es para mí el concepto más importante que vamos a ver hoy, que es, y por ahí en la materia, que es una descripción de un conjunto de métodos. Es lo que Fede llamaba API. ¿Por qué? Porque API es también, o sea, de esto se llama... ¿Cuál es la definición de API? Tipo las siglas. Es tipo, la I es interface. Claro, la I es de interface. Es Programming Interface. Y la A. Application. Application. Programming Sí, Interface. algo así. Algo así. Sí, y como comentario, los que vieron C o C++, ¿se acuerdan el punto H o punto HPP o lo que sea? No me acuerdo, ¿el C++ es punto HPP o es punto H? Punto H. Punto H nada más. Bien, que definías la interfaz de lo que ibas a tener en tu punto C, ¿sí? O sea, tenías la lista de métodos, pero no los implementabas, simplemente decías las firmas. Esto es lo mismo, o sea, es algo muy parecido. Perfecto. ¿Y qué poníamos en el punto H? Poníamos un conjunto de comportamiento, ¿no? Un conjunto de métodos en el caso de objetos, pero puede ser funciones, por ejemplo. Una interfaz puede ser funciones, una interfaz puede ser la interfaz del teléfono. ¿Qué me deja hacer el teléfono? Bueno, me deja agregar un contacto, todo eso es una interfaz típica de un teléfono. Sí. Había una cosa en C++ con los templates, tenías que declarar también toda la clase de interfaz con métodos. Yo no sé si acá pasa. No pasa, se nos hace horrible, por ahí por eso, Puede pero... ser. Bien. Entonces, para que un objeto, digamos, que implementa una interfaz, tiene que implementar absolutamente todo el comportamiento que define la interfaz. Yo no puedo decir que mi lista enlazada es una lista si no implementa todo lo que yo dije que hace una lista, ¿no? Entonces, si yo tengo un vector que se parece mucho pero no implementa todo lo que tiene una lista, entonces no es una lista, ¿no? Y no puede implementar lista. En Go tiene interfaces, de hecho no sé si las usaron. Bueno, ¿qué pasa en Go? En Go el interfaceado es automático. Ustedes no le especifican que algo implementa algo. No pueden poner en ningún lado, no hay una keyword para decir este struct implementa esta interfaz. La forma que se da cuenta es que implementa cada uno de los métodos que tienen, ¿no? Si ustedes definen una interfaz que es agregar y sumar uno, para que si yo tengo después una clase, un struct, que implementa ese sumar y ese agregar y ese sumar uno, entonces va a ser esa interfaz, ¿no? Pero es como que se da cuenta solo el lenguaje. Que Pero si hay dos interfaces distintas, ¿cómo se da cuenta cuál agarrar? Hay un constructor, creo, ¿no? Que cuando vos creas una clase podés decir que te cree ese tipo de
creo que vos, si no me equivoco, no podés implementar dos interfaces que se llamen iguales. No, seguro que no. ¿Cuál es la pregunta? No, que si vos tenés tipo dos interfaces iguales, ¿cómo se da cuenta cuál? Va a implementar las dos, básicamente. Las firmas tienen que ser exactamente iguales a las de la función, ¿no? También, eso tengámoslo en cuenta. Pero bueno, ahí lo que quería llegar es que el interfaceado es... no sabía que había una salida por ahí. El interfaceado es implícito. En Java y en otros lenguajes es explícito. O sea, yo tengo que decir específicamente, esto implementa tal interfaz. Entonces, las interfaces lo que me dicen es formalizar el polimorfismo. Porque yo estoy diciendo, va a haber un conjunto de cosas que pueden comportarse de esta manera, que no importa qué son esas cosas. Mientras implementen estos métodos, va a ser algo de esto, ¿no? Va a comportarse como esta abstracción que yo llamo, por ejemplo, lista, o que yo llamo encendible, o que yo llamo, tipo, no sé, acumulable, ¿no? Yo puedo acumular plata, puedo acumular platos, puedo acumular perros, no sé, cualquier cosa está acumulable. ¿Y qué sería que sea acumulable? Que yo puedo hacer add, por ejemplo, que implementa el método add. Si implementa el método add, es acumulable, ¿no? Podría decir eso. Entonces ya declarativamente yo digo, mira, esto va a implementar este conjunto de comportamientos, entonces yo sé que después puedo recibir algo que es más abstracto, como decir, yo recibo una lista. Pero ¿qué me importa si es una lista enlazada, una lista implementada con un arreglo, o una lista implementada con un heap y dos hashes? Si me deja hacer lo mismo, yo lo opero igual. O sea, yo recibo por parámetro lo que sea, yo sé que va a ser algo que implementa una lista, y después yo lo uso como si nada, ¿no? O sea, lo que me importa es que el comportamiento sea igual. No me interesa para nada la implementación, me abstraigo totalmente de la implementación. Entonces, muy de Argo 2, ¿no? También es un concepto que ya vienen viendo desde Argo 2, re fuerte. Pero bueno, acá se formaliza con que Java, por ejemplo, tiene una entidad que es interfaz, que Go también la tiene, pero bueno, acá lo vamos a ver también. Para terminar de leerlo, dice: un grupo de entidades son polimórficas respecto a un conjunto de comportamientos dados por las interfaces que implementen. Entonces, si implementás tantas interfaces, vos sos cada una de esas cosas, ¿no? O sea, una persona puede ser aprobable, puede ser, no sé, tipo... Sí, puede ser odiable, puede ser... gracias. Puede ser matable, puede ser cualquier cosa, puede ser... No por hincha. Puede ser encarcelable. Bueno, son las interfaces que facilitan el polimorfismo en la aprobación de objetos y que permiten hacer que una arquitectura sea de tipo plug and play. ¿Qué significa que es plug and play? Justamente, yo digo tipo, lo enchufo y ya anda, ¿no? O sea, es como que yo, en mi celular, el celular es plug and play, ¿no? O sea, yo agarro cualquier aplicación, lo meto y ya tengo la aplicación ahí. Eso es lo que se dice generalmente como plug and play. Entonces, es fácil reemplazar una clase por la otra sin mayor repercusión. Entonces, si yo tengo de la nada una implementación de lista mucho más eficiente, entonces puedo reemplazarla sin problema en mi programa que usaba una lista como concepto, ¿no? Yo usaba una lista para algo y por ahí usaba una lista enlazada. Pero el día de mañana Java saca una librería de una lista cuántica que resuelve todo en odd a la -1 y obviamente yo me voy a querer pasar a eso. Y no me va a cambiar absolutamente nada si implementa la misma interfaz. ¿Por qué? Porque yo llamo a los mismos métodos. No me importaba nunca qué implementación era. Yo llamaba a la interfaz. Entonces, básicamente esto, que podemos reemplazar una cosa por la otra. Puedo desenchufar una cosa y encender otra y va a funcionar exactamente igual. Bien. Una pregunta. Sí. Java tiene que tener exactamente la misma cantidad de métodos para que cumpla con la interfaz. En Java tenés que especificar particularmente que vas a implementar esa interfaz y tenés que implementar cada uno de los métodos. Si no lo implementás, no te va a dejar compilar. Y si vos implementás todos los métodos y no implementás la interfaz, no se va a considerar como que implementa la interfaz. Porque falta que vos le declares específicamente que que se comporta como tal cosa. Así como Mate dijo, la herencia se define como un es un, la interfaz se define como un... O sea, cuando yo implemento una interfaz se comporta como, ¿no? Sería como esa analogía.
Entonces decimos, cuando una clase interpreta interfaz, una instancia de ella es capaz de ser interpretada como una instancia de interfaz, o sea, como alguien que se comporta como esa interfaz. Esto permite que las funciones puedan esperar como parámetro alguna implementación cualquiera de dicha interfaz, lo cual permite operar sin importar el tipo de dato concreto con el que se trata el dato. Básicamente lo que vamos a decir, no importa la implementación, o sea, el tipo de dato concreto es la implementación, sino que yo trabajo con eso, ¿no? Con lo que sea que valga. Por ejemplo, un almacenador, un storage. ¿Qué me importa si yo tengo un storage que es guardar en la memoria del teléfono, si es guardar en la nube, si es guardar en un .zip que tengo que mando a Telegram cada vez que guardo algo, ¿no? O sea, no importa, va a cambiar según el almacenador, pero lo importante que yo quiero es almacenar, ¿no? Yo quiero poder guardar, quiero poder obtener y quiero poder ver si existe. Entonces, por ejemplo, tengo esa interfaz almacenador, entonces yo puedo tener un cliente de Google Drive, esto de vuelta siempre es en el marco del teléfono, yo puedo tener un storage que es un cliente de Google Drive, que básicamente le digo guardame, y en este caso va a guardar el contenido como un archivo en Google Drive. Puedo decirle obteneme y me va a obtener los datos de un archivo de Google Drive. ¿Por qué recibe char? Porque acá lo estamos representando una tira de bytes, ¿no? Entonces una tira de bytes lo puedo representar como una tira de chars. Y le puedo preguntar si existe, ¿no? Porque si yo voy a la API de Google Drive me deja ver si algo existe. Eso, por ejemplo, es lo que hace el teléfono. ¿Vieron la copia de seguridad de WhatsApp? Funciona tanto con Google Drive como funciona también local. Como funciona también en iOS con iCloud. ¿Por qué? Porque todo se implementa lo mismo. Después cambia nomás la implementación, ¿no? En Android estará el de Google Drive o otra cosa, si capaz lo permite, el día de mañana. Y en iOS está el cliente de iCloud. O también puedo tener el almacenador de almacenamiento local que implementa lo mismo, pero este lo guarda como contenido en un archivo local. Este lo obtiene de un archivo local y después se fija si existe en el file system, ¿no? En el sistema de archivos. Entonces, implementa exactamente lo mismo. Yo puedo reemplazar uno por otro, no me importa. Puedo incluso hacer ambos, pero el comportamiento va a ser va a tener el mismo resultado en cuanto a cómo va a operar, más allá de qué va a terminar haciendo después para hacerlo. Pero si digamos yo opero con eso, siendo que yo voy a estar todo el tiempo haciendo operaciones con el guardado, no me importa dónde van a parar esas cosas. Obviamente que sí me importa, ¿no? Por un tema de performance, por un tema de un montón de cosas. Pero digamos, en términos funcionales, no me importa. Después sí entran en juego un montón de cosas que son no funcionales. No es lo mismo si yo tengo acceso a internet que si no tengo acceso a internet. Si tengo acceso a internet puedo usar los dos, si no tengo acceso a internet no solamente puedo usar ese. Entonces ya sí entran un montón de cosas en juego. Pero lo importante es que yo puedo reemplazar uno por otro y nadie se da cuenta. Bueno, interfaz teléfono celular, entonces yo digo descargar foto y depende del almacenador que yo tenga, que puede ser cualquiera, ya te digo, por ahí el celular defaultea, dice si vos tenés internet puedo darte el de Google Drive y si no te digo usá historiar una calle local, ¿no? Entonces depende cómo lo hace, me va a pasar un almacenador y esto se comporta exactamente igual, porque va a descargar la foto, esto va a buscar a una URL una foto, va a sacar una fecha y lo que va a hacer es guardar en el destino, que es un storage que yo no sé, el usuario no sabe si es un almacenamiento local o si es el drive. Lo que importa es que se guarda la foto. Y si yo después la quiero obtener, porque si la quiero mandar a un amigo, va a estar guardada en ese storage, ¿no? Que lo va a saber el programa nada más. Bien, los nombres de las interfaces, por convención, suelen ser adjetivos, por ejemplo, runnable para procesos o throwable para excepciones y errores. O sea, un error es throwable porque justamente se lanza un error, se lanza una excepción. Y un runnable es un programa, por ejemplo, un programa es runnable. Nuestro main podría ser un runnable, que de hecho es lo que pasaba, ¿no? Es lo que IntelliJ lo interpretaba como un runnable en el IDE. Entonces, por eso decía tipo matable, accionable, encendible, porque son todos adjetivos, ¿no? Un objeto puede implementar múltiples interfaces en simultáneo, eso ya también lo dijimos. Y dependiendo del lenguaje, es necesario explicitar la implementación de interfaces de cada clase. Por ejemplo, Java y C++ lo tienen que decir explícitamente. En Go, no, es por inferencia, que es lo que decíamos antes. Si yo cumplo los requisitos, implemento todos estos métodos,
por adentro Go va a saber que esto es tal cosa. Entonces lo puedo pasar como parámetro como si fuese un runnable, como si fuese un almacenamiento. Almacenamiento no es un adjetivo, pero de vuelta, esto es una convención, no necesariamente siempre se tiene que cumplir. Y acá terminamos el tema polimorfismo. ¿Alguna duda hasta acá? Fuimos muy rápido porque quedaba poco tiempo, pero aparte tenemos que ver todavía el tema de la práctica, que nos quedó pendiente. Tema interfaz versus API. Interfaz, o sea, API es una interfaz, por eso es muy... O sea, justamente si hacemos una jerarquía de clases, API es la jerarquía de interfaz, ¿no? O implementaría interfaz, si quieren. No, tiene más sentido que es un, pero... la API son muy comunes de cambiar en los distintos lenguajes, en la programación, tipo se puede decir interfaz como... Interfaz es más general, es cualquier cosa, ¿no? Es la interfaz del celular, la interfaz visual, la interfaz es un montón de cosas. API es un concepto más de programación de programas, ¿no? Un programa tiene una determinada API, pero yo qué sé, tipo interfaces en general, esto no es un programa, es una clase y tiene una interfaz, ¿no? O sea, entonces por eso es más común decir interfaz y no API. API es cuando ya tenemos un programa en sí. Bien, o sea, un detalle, igual no vamos a decir API, no vamos a decir interfaz. Nosotros todo el tiempo estamos diciendo, tipo, a ver la API de una librería y no es una API, es tipo, es un punto H, ¿no? Tipo, es una interfaz, es un contrato. Bueno, nada, eso. Quería aclararlo porque había saltado la duda antes. Mati, no sé si quieres repetir algo más. Si no, vamos al ejemplo. No, creo que no. Quedan 15 minutos. Sí. Bien. Teníamos el ejemplo ¿sí? El ejercicio práctico que había quedado en la práctica. Lo voy a comentar muy rápido, ¿sí? Como para que lo piensen en sus casos y lo vemos la clase que viene en la próxima práctica, ¿sí? ¿Les parece? Así no se estira mucho más. Bien, lo que hice es discutir en grupos, que en realidad va a ser, piénsenlo ustedes en sus casas y tráiganlo pensado para la clase que viene. Entonces es importante que lo traigan pensado, así no perdemos tiempo en la clase que viene en esto, ¿sí? Bien, si tienen que implementar una red social similar a Instagram, ¿sí? ¿Qué clases implementarían? ¿Qué atributos y métodos tendrían cada una de esas clases? Y tengan en cuenta el concepto de abstracción y encapsulamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tengan en cuenta cuál es la responsabilidad de cada una de esas clases y qué es lo que van a querer que tenga adentro y qué es lo que van a querer de todo eso que tiene adentro exponer hacia afuera. Y a través cómo, ¿sí? O sea, es más como... No les pido que codeen esto, ¿sí? Simplemente que lo piensen y así lo discutimos en la clase que viene. ¿Está bien? Obviamente va a haber miles de soluciones, que es algo que van a ver un montón en esta materia. O sea, nada tiene una sola solución, ¿sí? Bien. Y pueden ya aprovechar y también incorporar lo que vieron de herencia y abstracción y polimorfismo, interfaz y polimorfismo, si tienen ganas. También le va a sumar mucho al ejemplo, si lo quieren presentar.